Hola, bienvenidos al SurveyTax Podcast, Tax 101. Aquí vamos a responder a las preguntas más comunes que nos hacen. Una de las preguntas más comunes es ¿por qué hacemos impuestos en los Estados Unidos? Todas las personas que tienen ingresos en Estados Unidos deben hacer impuestos. Incluso hay personas que no tienen ingresos, pero deben hacer sus impuestos para recibir créditos. Un crédito es cuando el gobierno federal te da una cierta cantidad de dinero porque has trabajado o porque tienes un hijo o porque tienes diferentes circunstancias. Y para poder reclamar los créditos, la única manera de hacerlo es llenando la planilla de los impuestos, de los que nosotros llamamos taxes. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué es un ITIN y por qué lo necesito? Pues el ITIN es un documento oficial que genera el IRS, el Internal Revenue Services, por sus siglas en inglés, que permite a las personas que no pueden tener un seguro social presentar sus impuestos. Es Tax Identification Number, Individual Tax Identification Number, ITIN. Y nosotros te podemos ayudar a sacar ese ITIN para que puedas presentar tus impuestos. ¿Los niños también necesitan un ITIN? El IRS solamente le da ITIN a los niños cuando genera algún beneficio cuando se hacen los impuestos. Por ejemplo, si yo soy soltera y presento mis impuestos soltera, tengo una deducción más baja que si soy cabeza de familia. Cabeza de familia es cuando tengo una persona que depende de mí. Entonces, si tengo un niño que depende de mí, tengo que sacarle el ITIN para poderlo colocar en los impuestos. Y si una persona recibe efectivo o cash para los trabajos que hace, ¿también se puede hacer los impuestos? Claro que sí, debe hacer sus impuestos, se le recomienda hacer sus impuestos porque el IRS no determina cómo recibe el ingreso, si recibe el ingreso en cash o en efectivo, en una cuenta de banco, en una transferencia, en un cheque, todo eso son ingresos, debemos hacer impuestos sobre todos los ingresos que recibimos. ¿Y los niños deben presentar taxes? Si los niños reciben ingresos, también deben presentar taxes. Ahora hay un tax que se llama Kiddie Tax, que tiene algunas regulaciones donde ese ingreso se puede adicionar al ingreso de los padres y hacer un solo tax, pero toca revisar qué tipo de ingreso es el que tienen los niños. Si presento impuestos, ¿siempre tendré que pagar? Bueno, en Estados Unidos no siempre se tiene que pagar porque el gobierno federal nos permite algunos créditos. Entonces, tú puedes presentar los impuestos, llenas la planilla y dependiendo de cuánto dinero has pagado durante el año en impuestos o si has hecho pagos estimados, entonces al final del año se hace una reconciliación de lo que se gana, de los créditos que da el gobierno y algunas veces puedes recibir una devolución y algunas veces debe de pagar. Entonces lo más aconsejable es primero que todo pues ir y llenar la planilla porque es un deber como persona que vive en los Estados Unidos. ¿Y cuándo debo de pagar mis impuestos? Bueno, se deben hacer los impuestos a las personas individuales antes del 15 de abril de cada año, se hace los impuestos del año anterior. Por ejemplo, este año que es el 2024 se termina el 31 de diciembre y tenemos a partir del 1 de enero hasta el 15 de abril para hacer los taxes sin ninguna penalidad o para recibir una devolución. Después del 15 de abril usted puede pedir una extensión y tiene plazo hasta el 15 de octubre para poder presentar sus impuestos. También puede tener una devolución o debe de pagar de acuerdo a su planilla. Tenga en cuenta que si se hace una extensión de 6 meses, todavía le van a cobrar intereses a partir del 15 de abril hasta cuando haga sus impuestos o hasta cuando pague. Y puede tener una penalidad si no paga en ese momento por no pagar los impuestos en ese momento. ¿Y qué necesita una persona para solicitar su ITIN? Para solicitar el ITIN, nosotros en SurveyTax NC le solicitamos su pasaporte vigente, lo tenemos que ver, nosotros se lo devolvemos inmediatamente porque somos una agencia certificada del IRS, necesita su dirección de su país y necesita la dirección de Estados Unidos. Y llamarnos para poder evaluar su situación financiera y poder guiarlo en el proceso. ¿Hay algún beneficio en tener el ITIN? Claro que sí. Primero que todo, pues poder cumplir con el deber de todas las personas que reciben ingresos y poder hacer los taxes. Luego recuerde que los taxes es un documento legal
que nos están dando el IRS. Con esos taxes nosotros podemos sacar una licencia en diferentes estados, podemos usar los taxes o los impuestos, esos formularios para poder comprar casa. A veces ese número, aunque solamente es para hacer impuestos, nos puede servir, por ejemplo, para rentar un apartamento en algunas partes. Con el número de ITIN y la presentación de los impuestos es un formulario de verificación de donde usted vive y le sirve para casarse también. ¿Y el ITIN tiene una fecha de vencimiento? Hasta el momento el ITIN no tiene fecha de vencimiento. Estuvimos renovando los ITINs hace un par de años, ya todos los ITINs que se necesitaban renovar se renovaron. Sin embargo, recordemos que el ITIN es un documento para hacer impuestos. Entonces, si la persona no presenta impuestos en los últimos 3 años, tiene que renovar el ITIN. Ahí es donde el ITIN se vence. Pero si usted presenta los impuestos todo el año, hasta el momento no necesitamos renovarlos nuevamente. ¿Y quién necesita tener el ITIN? El ITIN se le da a las personas que viven en los Estados Unidos, que tienen ingresos y que no pueden solicitar un seguro social para reportar los impuestos. O sea que si tengo seguro social ya no necesito tener el ITIN. Correcto, si usted tiene seguro social no necesita tener el ITIN. Y hay una cosa bien importante, cuando usted ha tenido un ITIN y después califica para su seguro social, debe usar su seguro social, llámenos en Servitax NS, le ayudamos a hacer el cambio del ITIN al seguro social. Hay un procedimiento que nosotros le podemos ayudar con eso.